Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva iniciativa denominada Experiencias Prinex, un ciclo de presentaciones online con las que queremos acercarte a las mejores prácticas de gestión del sector inmobiliario. Con Experiencias Prinex queremos compartir contigo distintas soluciones tecnológicas, así como ejemplos reales de aplicación en empresas del sector. Pueden plantear sus preguntas en cualquier momento a través del panel de control de GoToWebinar que tienen a la derecha de sus pantallas en la pestaña Preguntas. Al final de la exposición habrá un turno de preguntas en el que nuestros ponentes resolverán sus dudas. Hoy, en Experiencias Prinex, veremos cómo optimizar la gestión del alquiler de tus activos inmobiliarios con Prinex a través de la experiencia real de Testa Home. Para ello contamos con Juan Pablo Vera, director general de Testa Home. Buenos días, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy buenos estáis? días. Encantado Y de estar también aquí con contamos vosotros. con Rafael Hormigos, director de ventas de Prinex. Buenos días, Rafael. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues muchas gracias y podéis comenzar cuando queráis. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que hayáis pasado una Semana Santa fantástica. Y bueno, pues alguno de vosotros me ha comentado, oye Rafa, otro webinar. Últimamente estáis que no paráis. La verdad es que, bueno, pues como sabéis, hemos empezado desde hace 2 años, hemos aumentado el número de webinars, principalmente de formación para todos vuestros equipos, para que estén puestos al día, aprovechen al máximo posible la herramienta y estén siempre al día de todas las novedades y las funcionalidades que estamos sacando día tras día. Y por otro lado, sabéis que tenemos también la parte de, venimos haciendo un ciclo de entrevistas que está haciendo Alberto Fernández Ayer, nuestro director corporativo. Os está entrevistando a algunos de vosotros, pues bueno, para coger un poco el pulso de primera mano, que nos contéis cómo habéis vivido pues desde el inicio de la pandemia, cómo lo seguís viviendo, qué cambios habéis hecho o qué medidas habéis adoptado en vuestras compañías y ver un poco el pulso, ¿no? ¿Qué esperáis a corto, a medio y a largo plazo sobre el sector? ¿Qué es lo que va a pasar? De tal manera que podamos ver como en un futuro, como si fuese una caja de estas del tiempo, de poder abrir el día de mañana y ver, comparar qué es lo que ha ocurrido realmente comparado con lo que hemos estado comentando en estas confidencias. Hoy vamos a hablar sobre el mundo del alquiler. Sabéis que está pisando fuerte, está acelerando bueno, de una velocidad bastante elevada. Y rara es la semana que no tenemos una noticia, ¿no?, en los medios de pues, operaciones de Build to Rent, adquisiciones de suelos que se van a destinar a promociones para viviendas en alquiler también, o incluso adquisiciones de empresas que se dedican a la gestión de arrendamientos. En esta ocasión queremos traeros de primera mano una experiencia real, una experiencia Prinex, con uno de nuestros clientes como es Testa Home. Aprovecho para saludarte, Juan Pablo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Digo lo mismo que tú has dicho antes, ¿no? Espero que todo el mundo que nos escucha haya tenido una buena Semana Santa, a pesar de las restricciones, y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Perfecto. Bueno, como sabéis muchos de vosotros, Testa Home es una de las empresas, de los mayores actores en el mundo del alquiler en España. Es hoy en día de los que más cartera de inmuebles gestionan alquiler. Casi todos nos conocen, ¿no? Pero para aquellos que nos conozcan, Juan Pablo, cuéntanos un poquito más sobre Testa Home. Ahora mismo, ¿qué volumen de cartera es la que tenéis? ¿A qué tipo de inquilinos el que vais dirigidos? Que si vais más a un mercado de renta alta, de renta media, renta baja. Cuéntanos un poquito sobre Testa. Muy bien. Pues mira, yo creo que, en primer lugar, yo creo que merece la pena aclarar lo que es Testa Home, ¿no? Testa Home es la gestora de vivienda en alquiler cuando estamos gestionando vivienda en alquiler en edificios en los que se tiene el 100% o una parte muy relevante, ¿vale? Esto es lo que en Estados Unidos se llama el negocio de multifamily, ¿vale? Y quiere decir que somos un equipo gestor donde somos un poco más de 150 personas con diferentes áreas de especialización, y este equipo es el resultado de la integración del equipo
de Fidere, que se formó desde el 2014, ¿verdad?, con el equipo de Testa, que fue otro portfolio y otra plataforma que se adquirió a finales del 2018, ¿vale? Al final somos un operador de vivienda en alquiler que trabaja exclusivamente para edificios, como te he dicho, al 100%, o edificios los que tenemos una parte muy importante, siendo estos edificios propiedad de fondos de Blackstone, ¿vale? Tenemos una larga trayectoria en el mercado desde el 2014. Bueno, pues yo creo que hemos tenido una evolución, un aprendizaje, un recorrido, ¿vale? Yendo un poco más en detalle respecto al portfolio que gestionamos, en total gestionamos unas 17.000 viviendas. Yo creo que en términos de alquiler somos el operador más grande que hay en el mercado, pero también diría de una forma muy relevante que tenemos inmuebles pues de alta calidad, ¿vale? Fundamentalmente ubicados en Madrid. Yo te diría que 2/3 de nuestro portfolio está en la región de Madrid y luego tenemos una presencia importante en muchas ciudades relevantes de España. Pues San Sebastián, Mallorca, Valencia, Barcelona, Málaga, Sevilla, Las Palmas, etcétera, etcétera. O sea que tenemos una presencia muy relevante. Dicho esto, respecto al tipo de inquilino que tenemos, pues yo te diría que tenemos un tipo bastante variado de inquilinos, ¿no? Es decir, está claro que tenemos desde un edificio en Plaza de Castilla, donde seguramente el inquilino es de un nivel medio alto, hasta que tenemos pues vivienda protegida, por ejemplo, en San Sebastián, o tenemos vivienda protegida en Barcelona, cerca de Barcelona, o en algún municipio de Madrid. En total, pues puede ser que tengamos vivienda protegida pues cerca del 10% del portfolio. Perfecto. Bueno, para ponernos todos un poco en contexto, a ver, España, todos sabemos que es un país que está pues altamente familiarizado con la inversión inmobiliaria, ¿no? Desde hace generaciones, además, desde la adquisición de la primera vivienda, de la residencia habitual, hasta la inversión propiamente dicha. Estamos viendo que estos 2 últimos años, sobre todo, y más también a raíz de la pandemia, estamos viendo un crecimiento muy fuerte, ¿no?, del mercado del alquiler. Repasando algunos datos, algunas estadísticas que he estado mirando, he visto que en España contamos, corrígeme, porque además tú me podrás confirmar, en España contamos ahora mismo alrededor de unos 2,4 millones de viviendas aproximadamente en régimen de alquiler. De ese parque, de esos 2,4 millones, aproximadamente el 5% es propiedad de fondos de inversión y el 95% restante está en manos de propietarios, pequeños inversores, inversores privados. Ayer, precisamente, estuve hojeando los medios y me llamó la atención un artículo porque comentaban, ¿no?, que España, se estimaba, ¿no?, que España necesitaba ampliar el número de viviendas en alquiler en 500.000 unidades en 2 años. Yo creo que es una cifra que no deja a nadie indiferente, ¿no?, por así decirlo. Entonces, teniendo un poco la foto de cuál es la situación y hacia dónde parece que nos estamos dirigiendo, hoy lo que queremos es que nos cuentes, ¿no?, un poco de primera mano cómo está aprovechando Testa Home la tecnología en general, ya no solamente la de Prines, y qué impacto tiene en vuestra compañía, porque, a decir verdad, para nosotros, y lo sabéis, os lo hemos dicho en varias ocasiones, sois un caso de éxito total, porque al principio del todo, sobre todo con la parte de Fidere, conseguisteis gestionar un volumen grande de cartera, de inmuebles, con unos recursos muy reducidos. Entonces, ¿cómo conseguisteis esto? Rafael, voy un poco a lo primero que has dicho y luego respondo sin duda lo último que has comentado, la pregunta que has hecho. Yo lo que te diría es, está claro que el alquiler ha llegado para quedarse. Para que te hagas una idea, y estos son datos de Eurostat, pues el porcentaje de vivienda en alquiler en España, el porcentaje de la población que vive de alquiler en España es en torno al 24%, frente a un 36% en Francia o un 49% en Alemania. Yo creo que el alquiler está para quedarse pues por varias razones, ¿no? Una de ellas es
porque la gente prefiere o tarda más tiempo. Vamos a decir que en principio tiene más difícil acceso a la vivienda en propiedad, quiere tener más flexibilidad durante cierto tiempo, y yo luego creo que estos nuevos modos de trabajo o este mercado laboral, ¿no?, sujeto también a la digitalización, pues requiere de planteamientos bastante flexibles respecto a la gente, respecto a dónde vive la gente y cómo vive la gente, ¿no? Entonces, claramente ha llegado para quedarse. Yo creo que en los próximos años pues efectivamente se necesita vivienda en alquiler. No sé si el importe que tú has dicho, pero de forma significativa en algunas zonas. Y aquí yo creo que la foto del mercado en alquiler es muy importante hacerla mercado a mercado y zona a zona, y es muy difícil. Se pueden sacar algunas tendencias, pero es muy importante prestar sobre todo atención a distintas zonas o a lo que ocurre en distintos mercados, porque siempre hay distintas realidades, ¿no? Entonces, respecto a lo último que tú comentabas, yo creo, sinceramente, es decir, la tecnología es absolutamente importante para nosotros. Es absolutamente, te diría que es crucial y estratégico. ¿Por qué? Porque tenemos inmuebles, como en total se incluyen viviendas y parkings y otra serie de activos. Estamos hablando de unos 25.000 activos. Queremos controlar y gestionar. Nosotros somos de los que gestionamos de forma absolutamente proactiva nuestro portfolio. Estamos buscando siempre palancas de valor, estamos siempre probando iniciativas, estamos probando cosas a ver si tienen algún resultado, si tienen algún sentido, etcétera, etcétera. Entonces, es absolutamente importante. Respondiendo a lo que tú preguntabas al final, pues realmente vamos a decir que al principio pues tuvimos éxito siendo un equipo relativamente pequeño. Yo creo que fue una mezcla de tres cosas, te diría. Yo creo que es una mezcla de un equipo inicial adecuado, bien cohesionado, muy motivado, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una segunda parte que era de saber entender el mercado, las necesidades y cómo estar en el mercado con propuestas atractivas para los inquilinos que estaban en ese momento en el mercado. Estoy hablando de la tendencia, sobre todo, que ha habido entre 2016 y 2019. Y luego, finalmente, yo creo que la tecnología pues nos ayudó mucho. Es verdad que teníamos una plataforma más sencilla a lo que tenemos hoy, a lo que queremos tener, pero es verdad que supimos entender bien la tecnología que necesitábamos, que era fundamentalmente Prinex, y a partir de ahí entender bien esa tecnología y saber utilizarla. Entonces, yo creo que esos son los tres factores fundamentales que nos ayudaron de forma relevante al principio. Claro, comentas que, que la tecnología es fundamental. Yo creo que ya prácticamente no hay empresa que no utilice la tecnología. Y, de hecho, Prinex es muy típico, ¿no?, dentro del sector inmobiliario, tanto en la rama de arrendamientos como en la parte de promoción, de construcción, etcétera. Pero, en vuestro caso, ¿qué es lo que habéis hecho para que, o por qué habéis aprovechado más esa tecnología que en otros, o la habéis sacado más beneficio que en otros casos? Porque vosotros habéis sacado bastante beneficio de esa tecnología. ¿Qué es lo que ha motivado esto? Yo te diría, bueno, lo primero, yo creo que muchos de los que estamos en esta conferencia hoy conocéis Prinex. Es decir, Prinex al final es un paquete completo de gestión, ¿no? Estamos hablando de que sirve de gestión operativa del negocio, ¿verdad?, a toda la parte de contabilización, reporting, incluyendo la parte de hacer presupuestos, ¿no? Entonces, yo te diría que bueno, que entendimos bien lo que era Prinex como ERP, y yo creo que ha habido elementos adicionales en los que hemos puesto atención, ¿no? Uno es la carga inicial de datos y los datos que tenemos y cómo los utilizamos, y este tema sigue siendo absolutamente crucial ahora para enriquecer todo el modelo de datos y la gestión que hacemos sobre eso.
Entonces, yo creo que eso era una parte. Y luego yo creo que había otro tema importante, que era el desarrollo del flujo de trabajo, ¿no? Esto le hemos puesto atención por parte de nuestro equipo y yo creo que nos ha ayudado a irnos organizando poco a poco y sobre todo a hacer que entre distintas áreas se funcione cada vez mejor, ¿vale? Del tema de los workflows, si quieres, luego podemos hablar incluso alguna cosa más, ¿no? Me vas a permitir la pregunta, ¿no? Pero, a ver, cuando se fundó Fidere, tuvisteis clara la apuesta por Prines y hace relativamente poco, con todo el tema de la fusión de Testa, una vez más habéis tenido que elegir entre dos plataformas diferentes y de nuevo habéis apostado por Prinex. ¿Por qué otra vez de nuevo con Prinex? Yo te diría que cuando empezamos, elegir Prinex fue relativamente fácil, ¿no? Porque al final es la plataforma para gestión de alquiler que es la referencia en España, ¿no? Entonces, yo creo que cuando lo elegimos no fue una decisión que fuera demasiado complicada, ¿no? Y luego, cuando lo hemos integrado con Testa, ¿no? Era originalmente el equipo de Fidere que se integra con el equipo de Testa, pues teníamos en un lado Prinex y en otro lado teníamos otra plataforma. Lo que nos pareció que la decisión había varios elementos a favor de Prinex, ¿no? Yo creo que uno era que Prinex era un ERP que estaba más desarrollado, que por lo tanto implicaba menores costes y eliminaba la incertidumbre del desarrollo, ¿sabes? Y que con carácter general te diría que la cobertura de lo que es Prinex, como he dicho antes, es una gestión bastante completa, incluyendo la gestión operativa del negocio, que es un tema absolutamente crucial. Perfecto. Oye, bajemos un poquito más a la parte de negocio, ¿vale? A vuestro día a día. ¿Cuáles dirías que son los principales retos que os estáis encontrando en vuestra actividad hoy? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Está claro que hay un reto de gestión de la situación de COVID, ¿no? Y creo que ese reto es de alguna forma pues gestionar la relación con nuestros inquilinos o residentes. Nosotros preferimos decir la palabra residentes y gestionar las situaciones que surgen pues con mucho cuidado y con mucha atención y caso a caso. Yo creo que ese es un reto que tenemos en este momento. Por razones distintas, tenemos otra serie de retos. Es decir, nosotros estamos buscando de forma proactiva gestionar y encontrar valor en nuestro portfolio, con lo cual nosotros seguimos invirtiendo, por ejemplo, en CAPEX y en la mejora de gestión de nuestros activos. Ese sería el segundo tema. Y el tercer reto que tenemos es el reto de desarrollar una plataforma tecnológica potente y desarrollar la digitalización, todo lo que sea necesario en estos momentos donde bueno, pues se ha evolucionado muy rápido en este tema, ¿no? Es decir, que seguramente el COVID ha acelerado tendencias que estaban ahí y las ha acelerado a lo mejor 3 o 5 años. Y está claro que de pronto, pues temas que antes no eran un estándar, pues como la firma online de un contrato, pues pasan a ser estándar, o temas como una visita virtual pasan a ser absolutamente cruciales. O sea, que eso te diría que son los tres principales retos que tenemos en este momento. Vale, hablábamos de, bueno, uno de los retos que has mencionado es precisamente todo el tema de la pandemia. ¿Cuál es tu visión del impacto a nivel global respecto al COVID en vuestro negocio, en vuestro día a día? Mira, yo en primer lugar te diría que creo que se muestra, ¿no? Con los datos de 2020, ¿no? De cómo ha decrecido la economía en distintos países desarrollados, ¿no? España ha sido uno de los países donde la economía decreció más. El año pasado, claramente, somos una economía más ligada al turismo y, por lo tanto, la crisis del COVID nos ha afectado más severamente. En lo que se refiere a nuestro negocio, pues, hombre, pues nos ha afectado de una forma importante en el sentido de que ha cambiado la tendencia del mercado respecto a las rentas de alquiler, que tiene todo el sentido. Vamos a decir que hay un proceso de cierta normalización de las rentas de alquiler en muchos mercados y, bueno, y sobre todo yo creo que la parte importante es saber gestionar de una forma razonable, con sentido de negocio, pero también con un poco de perspectiva
la situación en la que se encuentran algunos inquilinos y algunos casos que tenemos. Y en eso estamos. Pero te diría que el impacto, hombre, comparado, perdona, es decir, todos de alguna forma hemos tenido un impacto relevante, ¿vale? Por ponerlo en un contexto, por ponerlo en otro tipo de contexto, es decir, si comparas con otros, desde un punto de vista más de inversor, ¿no? Y de activos inmobiliarios, si te das cuenta, pues dentro de los distintos tipos de activos inmobiliarios, pues centros comerciales están bastante afectados, hoteles están muy afectados, oficinas están afectadas de una forma relevante, pues seguramente podría decir que la vivienda en alquiler y por otro lado lo que es el negocio o lo que son los activos de logística, pues son seguramente los que han sido menos impactados por toda esta crisis. Una pregunta, porque estábamos hablando de la parte del COVID. Entiendo que obviamente, una de las afecciones que hemos tenido ha sido el tema de la economía, ¿no? que nos ha afectado bastante. Todos los inquilinos, obviamente, son una parte que puede verse afectada por todo esto que tenemos del tema de los ERTEs y demás. Y si además le sumamos que las leyes no que estén siendo precisamente, no están favoreciendo precisamente a los caseros, sino más bien todo lo contrario, si me lo permites decir, ¿cómo controláis o cómo se controla que la cuenta de resultados no se nos vaya por el impago de las rentas? Entiendo que hay mucha gestión detrás de este tema del control de los impagos. Sí, yo te diría, mira, y ni siquiera ahí nos remontamos un poco a la situación que nos podíamos encontrar hace un año, en abril o en mayo. Yo creo que lo primero que hemos hecho ha sido una gestión muy proactiva, ¿vale? Y ha sido una gestión muy proactiva para intentar comunicar las facilidades o las distintas posibilidades que había de ayuda a nuestros inquilinos, ¿vale? Yo te diría que esto lo hemos hecho desde el principio, lo hemos hecho desde abril, mayo del año pasado, para comunicar las posibilidades de moratoria, de condonación, para comunicar también todas las posibilidades de ayuda de comunidades autónomas, o también, por ejemplo, para ayudar a los inquilinos en los casos o en las posibilidades que hubiera para coger créditos o para tener créditos ICO. Eso lo hemos hecho de forma muy, muy proactiva, pues prácticamente desde abril hasta septiembre, octubre. Luego, lógicamente, hemos ido comunicando y todo eso y lo hemos hecho y te diría, por ponerte un ejemplo, que en préstamos ICO nosotros hemos contratado a una gestoría, a un operador externo y hemos establecido un servicio gratuito que ayudara y que asesorara a nuestros inquilinos para conseguir esos préstamos ICO. Lamentablemente, bueno, pues parece que el tema de los préstamos ICOs, pues, no sé, tenemos la sensación de que no ha llegado todo lo que tenía que llegar, por lo menos en el caso de los inquilinos, ¿no? Entonces, eso es la primera parte de lo que hemos hecho. Yo creo que hay una segunda parte de lo que hemos hecho, que es una gestión mucho más callada, ¿no? Pero que tiene muchísimo sentido, mucho valor y es, pues, de forma más allá de lo que decía la normativa, pues llegar a un acuerdo sobre el plazo de pago diferido con los inquilinos sin ningún tipo de recargos. Yo creo que en algunos casos, si tenían algunas garantías extra, pues las hemos utilizado para pagar en este momento de dificultad algunos meses y cubrir una situación difícil que tenían. No tenía sentido a lo mejor que un inquilino tenga 3 o 4 meses de depósito, pues si tiene 3 o 4 meses y la fianza legal es un mes, pues a lo mejor podemos utilizar 2 o 3 meses, ¿verdad?, para pagos en este momento y no generar una situación que es difícil o que es incómoda tanto para el inquilino como residente como para nosotros. Yo creo que ha habido mucha gestión granular, de conocer situaciones uno a uno y de intentar encontrar soluciones uno a uno. Entonces, te diría que ha sido un esfuerzo bastante relevante y bastante intenso. Bueno, pues oye, enhorabuena porque lo que tú dices, ¿no? Cualquier iniciativa, ¿no?, que arranquéis en pro de proteger un poco a ese inquilino que se pueda haber afectado, pues oye, bienvenida sea.
Oye, bueno, recordaros a los asistentes, ¿vale?, que podéis dejarnos las preguntas que queráis hacer al final del vídeo en la parte de los comentarios, ¿vale? Hemos hablado antes de la parte de workflow. Efectivamente, vosotros sois de los que más ha desarrollado vuestro módulo de workflow, el módulo de flujos de trabajo, bastante más o muy por encima de la media del sector. Esa es la realidad. ¿Qué nivel de criticidad tiene en vuestra compañía la organización de los procesos? Bien, yo te diría un poco, ¿verdad? Cuando has hablado del desarrollo del módulo de workflow, yo creo hemos puesto mucho énfasis, mucho interés en esto, y la verdad es que hemos trabajado con vosotros pues muchas veces mano a mano y de forma muy intensa. Y yo creo que, Rafael, tú lo sabes, que somos de trabajar muy codo con codo, ¿no? Y esa es la verdad de lo que ha ocurrido, ¿no? Vamos a ver, para nosotros, procesos, sistemas y datos, te diría que a nivel interno son las palabras mágicas que tenemos o que teníamos hace un par de años y que seguimos teniendo. Es decir, nosotros queremos desarrollar una organización que funciona de forma poco burocrática y de forma relativamente plana y que funciona con cierta agilidad. Yo creo que ahora, en la medida que gestionamos 17.000 viviendas y en la medida que somos un equipo de más de 150 personas, pues tenemos un riesgo evidente de burocratizarnos demasiado o que surja la cultura de silo, es decir, la cultura de oye, mientras yo esté tranquilo y mi área esté tranquilo, pues yo estoy bien con independencia de si lo que ocurre sirve o ayuda o funciona para la organización en su conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que esas son tendencias que surgen y que hay que evitar absolutamente. Y bueno, estamos trabajando pues de forma intensiva para desarrollar toda nuestra plataforma tecnológica, y lo que está claro es que la gestión de hoy en día y vamos a decir que las dificultades de este momento pues nos llevan a querer gestionar de forma más intensa y de forma más en detalle, y por lo tanto pues tenemos que ir muchas veces al dato concreto de muchas variables distintas de negocio. Entiendo, por tanto, que el nivel de éxito que tiene la herramienta, en este caso en vuestra compañía, es bastante alto. No es una herramienta que esté utilizando solamente una parte o un departamento, sino que lo utilizáis de manera global. Yo te diría que el nivel de uso de la herramienta pues es más de un 80 o 90% de los empleados de la compañía, y te diría que a distintos niveles el uso es muy intensivo. Es decir, para nosotros es la plataforma que tenemos como referencia y es donde está nuestro máster de datos, y es donde nosotros además enlazamos la gestión operativa con el reporting y con la contabilización y con todo lo que tiene al final de tener unos resultados, unas cuentas anuales para reportar tanto a nuestros accionistas como, por ejemplo, lo que pueda surgir a nuestros lenders, a nuestros financiadores. Claro. Bajando un poco más a nivel de negocio, ¿no? Hablabas precisamente ahora del tema de la cuenta de resultados y demás. El negocio del alquiler no tiene nada que ver con el mundo promotor. Al final manejáis dos márgenes mucho más exiguos, mucho más pequeños. Entendemos que el beneficio principalmente se obtiene de ese control de costes, principalmente, porque entiendo que tendréis, hemos hablado del tema del workflow, pero entiendo que tendréis algo bastante gordo montado dentro de vuestro Prinex, porque para llevar el control de costes al máximo detalle, porque al final una factura más o una factura menos te puede suponer que o el impacto en la rentabilidad sea de un 5,5 a un 4,5 o a un 5%. Entiendo que tendréis que tener algo bastante gordo para controlar todo esto. Yo te diría que sí, es decir, efectivamente, lo primero que quiero empezar diciendo es que efectivamente esto no es un negocio de grandes márgenes. Esto es un negocio para inversores que buscan cierta estabilidad y unos rendimientos, vamos a decir, que si lo comparas con las rentas fijas son razonables, pero si lo comparas con cualquier otro negocio, pues seguramente son más bajos.
¿no? Entonces, solo hay una forma muy fácil de comprobar un poco la rentabilidad de nuestro negocio. Es decir, nosotros publicamos nuestras cuentas, te puedes ir al MAP, están publicadas las cuentas tanto de Testa como Fidere, y te vas a encontrar y puedes tener las métricas de rentabilidad, ¿verdad? Entonces, ese es el punto de partida. Efectivamente, yo creo que, es decir, tenemos un detalle relevante a distintos niveles, ¿no? Yo creo que tenemos un detalle relevante a nivel de gestión y de proceso y de cómo se gestionan los costes. Estamos poniendo mucho énfasis en esa gestión de costes. Lo que estamos transmitiendo a nuestros proveedores es que estamos buscando una relación estable en el tiempo a cambio de ser unos compañeros de camino, unos socios, y en estos momentos pues apretarnos, porque nos toca a todo el mundo apretarnos. Estamos trabajando en esa dirección. El que nos conoce sabe que nosotros cuando trabajamos a gusto con distintos tipos de colaboradores o de empresas externas, pues buscamos una colaboración y una relación en el tiempo. En términos de gestión estamos trabajando así, pero es verdad que en nuestros sistemas pues cada vez tenemos mayor detalle sobre cuáles son las partidas de costes, cómo se validan los distintos procesos de facturas, cuáles son las partidas presupuestarias que tenemos, qué son los conceptos o que nos llaman la atención y que los que hay que revisar, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que ahora mismo, respecto a este tema y con los sistemas que tenemos, yo creo que podemos estar razonablemente alerta y razonablemente contentos sobre la gestión de costes que estamos haciendo. Dicho esto, como siempre, nos queda algo por hacer y algo por analizar. Y bueno, pues vamos a hacer un poco más de microgestión respecto a este tema, pero yo creo que es lo que toca en este momento. Muy bien. Oye, vamos a pasar, antes has hablado también del tema has mencionado el tema del CAPEX. Vamos a hablar un poquillo sobre ello porque la realidad es que las exigencias, ¿no?, hacia donde nos está llevando el mercado, también la tipología de los clientes, que cada vez somos más tecnólogos, tenemos mayores necesidades. En ese aspecto, ¿qué importancia le dais en Testa al CAPEX en el desarrollo de vuestro negocio? Mira, yo enlaza un poco con lo anterior que hemos dicho, ¿no? Este no es un negocio que dé una gran rentabilidad, ¿no? Entonces, estamos buscando de forma proactiva iniciativas o acciones que nos permitan capturar valor. Y cuando decimos capturar valor, estamos diciendo de ofrecer algo a nuestros inquilinos o potenciales inquilinos o residentes que tenga sentido para ellos, ¿no? Entonces, el CAPEX es un tema muy importante para nosotros. Nosotros tenemos la escala suficiente para gestionar este CAPEX y lo que te diría, por darte una idea de algunos parámetros, es pues actualmente yo creo que entre el año pasado y este año pues estamos mejorando las zonas comunes de más de 100 edificios. ¿Sabes? Que eso quiere decir básicamente que pues cada trimestre pues a lo mejor resulta que tenemos entre 15 y 25 obras en distintos edificios. Estamos pues desde mejorando y corrigiendo algunos temas de mantenimiento hasta pues mejorando y actualizando un poco la decoración o el look and feel de esos edificios, hasta desarrollando lo que en Estados Unidos se llama amenities, ¿no? Estamos, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo zonas comunes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Estamos haciendo, pues, zonas infantiles, estamos haciendo piscinas, estamos haciendo salas comunitarias, estamos planteando también la posibilidad de desarrollar algunas salas que son comunitarias, pero que sean también de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos haciendo un trabajo ingente. Sí, zona de coworking, pero que, claro, que en esta situación de pandemia, imagínate, si estás en tu casa y estás harto de estar en tu casa, si en algún momento dado te da la oportunidad de tener dentro de tu edificio con unas buenas zonas comunes, con una piscina o un jardín, te da la oportunidad además de tener una sala donde te puedas ir y estés razonablemente aireado, lógicamente cumpliendo las condiciones sanitarias que se exigen en este momento y tal y cual, pues oye, pues una cosa que puede ayudar mucho a mucha gente. Entonces, esa es la primera parte, ¿no?, de reforma en las zonas comunes. Hay una segunda parte que es que nosotros, respecto a lo que es el tipo de terminación de las viviendas, pues tenemos 5 niveles de terminación de la vivienda que están adaptados un poco generalmente está adaptado a la demanda que vemos en los mercados donde estamos, ¿sabes? Entonces, esto
implica un cierto nivel de sofisticación. Quiere decir que invertimos según la demanda potencial que tenemos en la zona, según el estado del activo, y lo que queremos tener una vivienda que sea mucho más atractiva y donde básicamente el inquilino se encuentre todo lo necesario para entrar a vivir. Y esto significa, aquí hay una parte importante también, que significa minimizar costes de entrada, ¿sabes? Es decir, que en muchas de nuestras viviendas, en la gran mayoría, te vas a encontrar con que hay electrodomésticos, te vas a encontrar con que el baño está equipado, te vas a encontrar con que hay un equipo de luces que además son LED, y que son de bajo consumo, que ya están instaladas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos haciendo un esfuerzo ingente. Para que te hagas una idea, nosotros somos capaces de arreglar en este proceso de CAPEX, pues arreglar más y preparar más de 600 viviendas al mes, ¿vale? Y si esto lo comparas y lo relacionas con 20, 22 días laborables que tenemos al mes, quiere decir que nosotros somos capaces de entregar 30 viviendas a pie. 30 viviendas que están preparadas ya para alquilar y que estamos buscando de forma proactiva a través de campañas en digital y a través de fuerza de ventas y fuerza comercial que tenemos interna y externa, buscamos proactivamente el alquiler de los mismos, ¿no? Entonces, tenemos una maquinaria muy potente donde el CAPEX, como tú preguntabas antes, pues juega un valor importante. Y ojo, que aquí en muchos casos estamos haciendo una apuesta. Es decir, nosotros estamos invirtiendo cuando mucha gente se cuestiona cómo puede ser el futuro, etcétera, etcétera. Nosotros estamos invirtiendo en este momento porque claramente creemos en este país y creemos que esta economía va a remontar una vez que se normalice la situación post-COVID y se normalice el turismo y entonces creemos que la situación económica pues va a volver poco a poco a la normalidad. Vale, está claro, ¿no? Que el tema de la inversión en el CAPEX, el reacondicionamiento de los edificios, de las viviendas, es algo que es importantísimo en cualquier empresa que se dedique al tema del alquiler. En este aspecto, ¿contáis también con alguna herramienta para poder llevar ese control de los reacondicionamientos que tenéis en marcha y de los que vais haciendo? Pues básicamente el control lo estamos, aparte de que el equipo de CAPEX tenga las típicas herramientas técnicas, ¿no? Para analizar planos y para, en algunos casos, pues controlar la ejecución de alguna obra, etcétera, etcétera, pues te diría que la herramienta que tenemos es básicamente Prinex, es lo que estamos utilizando para controlar. Ten en cuenta que nosotros llevamos, y esto está dentro de los requerimientos del régimen SOCIMI, nosotros somos capaces de llevar una cuenta de pérdida y ganancia a nivel de cada activo, ¿no? Entonces, esto significa que lógicamente no estamos hablando de ninguna tontería, ¿no? Estamos hablando de un tema que no es fácil. Entonces, eso significa que llevamos, como tú dices, contabilizados los ingresos y los gastos, los costes a nivel de cada activo y lo tenemos perfectamente identificado y podemos traquear y saber cuáles son los datos históricos y cuáles son los datos actuales y entender un poco el porqué de las razones y los cambios, etcétera, etcétera. Entonces esa es la herramienta que utilizamos. Vale. Comentabas antes en la parte del CAPEX, del reacondicionamiento y demás, has mencionado la parte de los LEDs. Esto me ha recordado un poco a la parte de la sostenibilidad, que en el fondo el sector inmobiliario sabes que está muy comprometido con la parte sostenible. Entonces, en este aspecto, ¿qué aspectos fundamentales son los que tiene en cuenta de cara a la sostenibilidad de todas las inversiones que lleváis a cabo? Mira, yo creo que el sector de alquiler y quizás más en España que en otros sitios, pero comparado con otros gestores o con otras empresas inmobiliarias, yo creo que en estos temas de sostenibilidad vamos un poquito por detrás, ¿no? Entonces, yo creo que es absolutamente importante el tema de la sostenibilidad. Es importante de aquí a los próximos años tener un comportamiento responsable en sostenibilidad, que al final pues estamos hablando desde la parte más ecológica, ¿no? Desde la parte más medioambiental, estamos hablando de temas de governance y estamos hablando también de temas de responsabilidad social, ¿vale? O sea que tendemos a pensar más que en una parte medioambiental, que es muy importante, pero hay otros temas ahí, ¿no? Entonces, yo te diría que el primer foco, lógicamente, en el que vamos a poner en estos temas de sostenibilidad, en el que vamos a poner foco, pues lógicamente van a ser temas de energía
de energía, de ahorro energético, de eficiencia energética, ¿vale? Y son temas que no solo estamos planteando como un beneficio hacia nosotros mismos, sino también para nuestros inquilinos o residentes. Yo creo que ahí hay varios temas que tocar y hay varias oportunidades que tenemos detectadas en interno. Yo creo que están muy relacionados en la medida que nosotros estamos ejecutando CAPEX, ¿verdad? En las viviendas, en las zonas comunes, pues lógicamente pensar en términos de medioambientales y en términos de energía, en términos de sostenibilidad medioambiental tiene mucho sentido, ¿no? Y para que te hagas un ejemplo, oye, pues estamos pensando en las luces LED, pero estamos pensando también cuando ponemos un grifo, pues poner un grifo que te ayuda a controlar el consumo de agua, o estamos utilizando materiales reciclables, ¿sabes? O con carácter general, no solo estamos poniendo el LED en la vivienda de los inquilinos, sino también que lo estamos poniendo, ¿verdad? Estamos poniendo el LED también en las zonas comunes de los edificios, ¿vale? Hay mucho por hacer. Nosotros creo que somos la única empresa enfocada en el alquiler en España que tiene una responsable de temas de ESG, de temas de sostenibilidad. Esta persona se ha incorporado hace 2 o 3 meses y, lógicamente, te diría que estos temas están dentro de lo que es el plan estratégico que tenemos a nivel de compañía y está dentro de las prioridades que nos ha marcado nuestro accionista. Vale, hemos hablado un poco de todo, ya nos estamos viendo un pelín de tiempo, no quiero tampoco alargarlo demasiado, que queremos dar entrada a alguna de las preguntas que hayan hecho. Quería preguntarte también un poco sobre, está claro que la tecnología os va a acompañar, ¿no? O así lo entiendo, que os va a acompañar en todos estos retos que tenéis y toda la evolución que está habiendo, pero ¿qué papel crees que cumplen en este caso las administraciones públicas? Si crees que también vais a necesitar, el mercado va a necesitar el apoyo del sector público. Estamos viendo últimamente mucho tema de colaboración público-privada. ¿Cómo ves ese entorno, ese aspecto de la parte de economía? Yo creo que esto es una pregunta que da mucho para hablar, ¿no? Pero porque hay muchos temas ahí, ¿no? Y hay, vamos a decir que hay mucho recorrido, ¿no? Pero yo te diría, por tocar varios temas, ¿no? Yo creo que la colaboración público-privada, ¿verdad? Es absolutamente esencial para desarrollar el alquiler en España. Y cuando decimos desarrollar el alquiler, no estamos pensando que tiene que ser una forma balanceada en el beneficio de las empresas y en el beneficio de los inquilinos o los residentes, que tengan distintas opciones para elegir y que tengan, por lo tanto, propuestas atractivas y competitivas de alquiler, ¿vale? En la medida que hay más operadores, y es verdad que hay cada vez más operadores de alquiler, algunos pequeños, se está desarrollando mucho el build-to-rent y todo esto, y nos los encontramos, que nos lo estamos encontrando ya en zonas donde nosotros estamos, en la medida que hay nuevos operadores, en la medida que hay competencia, yo creo que es un elemento positivo, un elemento claramente positivo para todos. Entonces, es necesaria esa colaboración público-privada. Yo creo que para eso es muy importante no generar un ruido innecesario. Es decir, que a veces en este país vamos a decir que somos un poco, deficientes, ¿vale? A la hora de hablar de nosotros mismos y de contar sobre nosotros mismos hacia afuera, ¿verdad? Yo creo que necesitamos lanzar un mensaje claro de seguridad jurídica, ¿vale? Y sabemos que estamos vamos a decir, en la tramitación de una posible nueva ley de vivienda, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando aparecen noticias del tipo de que aparece una comunidad autónoma que ha expropiado ciertas viviendas porque supuestamente resulta que parece que no han estado vacías durante un periodo, pero resulta que alguna de estas viviendas ya está en proceso de venta y alguna de las viviendas no tiene una LPO, ¿sabes? No tiene una licencia de primera ocupación y por lo tanto no se pueden alquilar. Pues genera un ruido que es innecesario y que además nos distorsiona mucho la visión que se tiene desde fuera de nosotros. Yo creo que ese es el segundo tema y yo creo que hay un tema importante es decir, las administraciones están jugando un rol importante de ayudar a la gente en general a un poco a pasar esta situación tan difícil que nos ha tocado, ¿vale? Yo lo único que diría es, y no estamos hablando de estrictamente no estoy hablando de mi negocio o que ayude a nuestros inquilinos, nuestros residentes, que de paso es necesario. Pero lo que estoy diciendo es decir, vemos medidas que aplican
a distintos sectores. Vemos medidas como el tema de los préstamos ICO, que creemos que entre lo que se ha anunciado y lo que ha ocurrido, pues vamos a decir que tenemos la sensación de que hay una diferencia importante, de que esas ayudas, esas posibles ayudas no han llegado a la gente. Lo que hemos hecho, y te lo digo, nosotros en Testa Home somos miembros de APAL, que es la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler. Nosotros lo que hemos pedido que se dé un paquete de ayuda de 700 millones de euros que puede llegar hasta 350.000 familias. Estamos hablando de un paquete de ayuda de unos 2.000 euros. Sí, muy grande. Sí. No es mucho, aparentemente no es mucho, ¿verdad? Pero es verdad que hay un segmento de la población que tiene que hacer un ratio de esfuerzo importante respecto a su renta para pagar el alquiler. Y lo que pedimos es que se ayude a ese grupo de personas que lo están pasando peor en este momento, ¿vale? Y yo creo que ese es un tema que nosotros intentamos mantener ahí sobre la mesa y un poco en el debate público y mediático, pero que entiendo que en algún momento dado pues debería salir y se debería plantear y dentro de las posibles ayudas, que se están planteando incluso ayudas para algunos segmentos nuevos, ¿no? Como hostelería, etcétera, etcétera, yo creo que un refuerzo en este momento a este público o a esta parte de la población que necesita un poquito más de ayuda, yo creo que ahí las administraciones públicas, ya sean la administración central o las comunidades autónomas, yo creo que pueden hacer mucho bien y es una ayuda relevante. Muy bien. Ya la última pregunta, ¿vale? Porque ya sé una curiosidad que tenía sobre el tema de... Es verdad que desde que tenemos el COVID y el tema del teletrabajo se ha hablado mucho de que ha venido para quedarse, aunque cada vez estamos viendo que estamos volviendo, ¿no? a la oficina poco a poco. De hecho, el otro día lo comentaba con Alberto, decía, oye, a mí cada vez me va peor el Teams, cada vez me va peor el Zoom, yo no sé qué es lo que está pasando, yo creo que nos están forzando a que volvamos otra vez a la oficina. Entonces, esa deslocalización que se ha producido en cuanto al teletrabajo, ¿no? Que hay mucha gente que se ha marchado incluso a otra comunidad a vivir, ¿eso también lo estáis notando en el arrendamiento? Porque la promoción, de hecho, la gran mayoría de los promotores estaban diciendo que estaban notando un aumento de la demanda en la parte del extrarradio, ¿no? Por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. ¿Vosotros en ese aspecto, en los alquileres, en el arrendamiento, también estáis notando esa rotación de la gente que se marcha al extrarradio o a viviendas más amplias, con terraza, con mejores calidades y demás? Yo creo que esa tendencia que estás hablando, ¿no? Nosotros la hemos visto también, te diría, y fundamentalmente la hemos visto en la ciudad de Madrid, ¿no? Y es una tendencia con carácter general que ha ocurrido en otros focos, en otra zona urbana, ha ocurrido quizás de una forma más marcada, ha ocurrido, por ejemplo, en San Francisco, ¿no? O en Nueva York, ¿sabes? De que la gente, pues de pronto ha preferido no estar en los centros urbanos y ha preferido irse o mudarse o teletrabajar desde la periferia. Yo creo que eso es una tendencia que puede existir. Tengo dudas sobre si la tendencia se va a consolidar. Yo creo que en algún momento dado de normalización se va a producir el efecto contrario y que puede ser perfectamente gradual, ¿sabes? Y yo creo que en general lo que ha ocurrido es que, bueno, pues la gente, pues en una situación tan especial como el confinamiento, pues la gente se ha dado cuenta, ha podido reflexionar, ¿no? Ha podido reflexionar sobre su casa y sobre lo que podía ser importante. Y al principio del confinamiento también había una incertidumbre brutal. Es decir, está bien, ha habido una vacuna en un tiempo récord, casi de un año, ¿no? Pero se ha generado mucha incertidumbre, ¿no? Entonces yo creo que la gente ha pensado sobre su vivienda. Hay gente que ha preferido tener más espacio y, por lo tanto, pues ha buscado algo de un precio similar o un poco más barato en la periferia. Y yo creo que también la gente, pues cuando ha estado el tiempo en casa, pues le ha dado tiempo, ¿verdad? Mucha gente se ha replanteado qué hace la vivienda, ¿no? Y algunos han dicho, oye, pues, ¿por qué no voy a comprar vivienda? Pues el que ha tenido posibilidad para comprar vivienda, incluso en este momento ha pensado que a lo mejor era una buena oportunidad para comprar vivienda. O ha habido gente que le ha dado por hacer reformas en su casa.
¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque Sí. estábamos mucho tiempo en casa y nos dábamos cuenta de las deficiencias que había e incluso las reformas o las mejoras que podíamos hacer, pues teníamos tiempo para ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que han cambiado un poco, la gente ha reflexionado un poco sobre las prioridades. En las grandes ciudades, ¿verdad? Se hace mucha vida, se hace mucha vida afuera. En España somos muy sociales, nos gusta estar mucho tiempo fuera y todo esto, y de pronto pues nos han cambiado el escenario, ¿no? Y la gente ha reflexionado un poco sobre el escenario en el que estábamos, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, que se habla que las fábricas de electrodomésticos pues están prácticamente sin stock, ¿no? De pronto hemos pensado en pintar, hemos pensado en reformar, hemos pensado en amueblar la terraza, hemos pensado en instalar un equipo de aire acondicionado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ha sido un giro de escenario que, bueno, que muchas de las cosas que han ocurrido pues tiene sentido, pero te diría que esa migración del centro de las ciudades, pues bueno, pues yo creo que tiene cierto recorrido ahora, pero que yo lo veo perfectamente retornable con el tiempo hacia el centro de las ciudades. No creo que sea lo que, si quieres, yendo un poco más al tema del teletrabajo, sí me puedo imaginar que esto nos ha abierto un poco las miras respecto al teletrabajo y nos ha planteado a lo mejor, oye, que se puede ser un poco más flexible en términos de teletrabajo y que hay gente que, oye, que no hace falta que esté 5 días en la oficina para trabajar. De hecho, yo creo que en el confinamiento todos hemos trabajado más que nunca, ¿sabes? Y todo esto hemos trabajado muchísimo. Y todo, entonces oye, se puede ir a una situación más flexible respecto a teletrabajar, pero yo creo igualmente que estar en la oficina, que interaccionar con los equipos, ¿sabes? Que tener contactos informales con la gente, etcétera, etcétera, yo creo que aporta mucha riqueza a la organización y yo creo que es necesario. Y yo creo que también te diría, yo estoy hablando aquí con mis equipos y después de mucho tiempo la gente está agradeciendo volver a la oficina. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, hoy he venido a la oficina y venía, sinceramente, hacía tiempo que no venía a la oficina y he venido con una sonrisa de oreja a oreja y iba en un atasco y te puedo asegurar que antes, cuando había un atasco, no iba con una sonrisa. De hecho, me compré una moto para evitar atascos. Oye, se nos está acabando el tiempo, vamos a dar paso, si te parece, a alguna de las preguntas que nos hayan dejado los asistentes. No sé si tenéis alguna pregunta por ahí. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo y Rafael. Pueden escribirnos sus preguntas a través del panel de GoToWebinar que tienen a la derecha de sus pantallas en la pestaña Preguntas. Ya tenemos unas cuantas, así que vamos a empezar. ¿Estate está tomando alguna medida o tiene alguna propuesta para aquellos inquilinos que puedan verse afectados por los ERTES? Como te he dicho antes, es decir, nosotros estamos analizando los casos uno a uno y entendiendo la situación en la que pasa, ¿sabes? Entonces el tipo de medidas que tomamos son desde un plan de pago, de diferir los pagos en el tiempo, ¿vale? Sin algún tipo de recargo, sin ningún tipo de interés, etcétera, etcétera. Eso es una medida bastante extendida. En algunos casos y fundamentalmente en situaciones vulnerables estamos llegando a situaciones donde estamos condonando algunos importes para atender esas situaciones que son más graves. Y luego estamos buscando todo tipo de medidas que le puedan encajar y que tengan sentido para nuestros residentes, ¿vale? Estamos hablando también por lo que te decía, oye, pues hay veces que si tienes unos meses extras de depósito, pues ese es un dinero que tenemos en depósito y que está parado ahí, lo podemos utilizar para esta situación excepcional, ¿no? Estamos intentando facilitar todo tipo de medidas, estamos ayudando, ¿verdad?, para que se accedan a las ayudas, etcétera, etcétera. Es una situación, te digo, que tenemos un equipo, más de 10 personas, ¿verdad?, hablando con nuestros inquilinos, intentando entender la situación y, sobre todo, en estos momentos yo creo que hay que ser prudente y hay que ser responsable. Muy bien. ¿Qué medidas está tomando Testa Homes en relación a la sostenibilidad y medio ambiente en sus inversiones? Pues mira, yo creo, lo hemos mencionado un poco antes, ¿no? Pero yo creo que en la parte de CAPEX es decir, en el momento que se ejecuta el CAPEX e introducir cualquier elemento que es sostenible o que genera eficiencia energética
pues es lo que estamos ya haciendo, ¿no? Estamos hablando de luces LED, de materiales reciclables, de grifos que sirven para controlar el consumo, de materiales que tienen más durabilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo creo que hay temas adicionales que nos quedan por abordar y es el uso y la utilización de energías renovables en nuestros activos, ¿vale? Es decir, que en el momento en el que tú, como particular, pues te puedes ir a un Leroy Merlin y a un IKEA e instalarte un panel solar y tener cierto ahorro energético, pues lógicamente para nosotros que gestionamos edificios, en la medida que la cubierta del edificio lo permita, pues nosotros estamos ya analizando y ya hemos aprobado algunos casos donde vamos a invertir en este tipo de energías renovables, ¿verdad? Para tener ahorro y eficiencia medioambiental, ¿no? Yo creo que nos quedan más cosas por hacer. Como te decía, hay una nueva responsable que tiene más de 10 años de experiencia en estos temas, que se ha incorporado hace un par de meses. Actualmente estamos elaborando el plan estratégico ¿verdad? Para abordar estos temas de sostenibilidad, y el plan estratégico pues necesitará de una ejecución de pues seguramente de 2 o 3 años, ¿vale? Muy bien. Habéis comentado que los inquilinos cada vez son más tecnológicos y las empresas tenemos que adaptarnos a estas necesidades. ¿Qué herramientas dispone Prines de cara a estas demandas de los inquilinos? Bueno, ahí esa parte es más nuestra. De cara a los inquilinos tenemos varias herramientas. De hecho, tenemos una que es la que más se está utilizando, que es la del portal del cliente, que es una app donde el cliente tiene pues toda la relación de los contratos, los recibos, las facturas y demás, que además está enlazada con la parte de postventa, ¿no? Que el propio inquilino, por ejemplo, en la parte de los alquileres, pues nos puede mandar directamente, oye, no funciona la caldera o se me ha roto la puerta o la ventana. Entonces, eso automáticamente a través de la misma app, que al final, pues la app, el teléfono, lo llevamos todos encima. Te puedes dejar las llaves, te puedes dejar la cartera, pero el teléfono siempre lo vamos a llevar encima. Entonces, consideramos en su momento que la app sería el método más adecuado para que el inquilino esté más, tenga una relación más cercana con el arrendador. Entonces, el portal del cliente es una de ellas y obviamente la parte de postventa sería otra, pero hay muchas. Hay desde comercialización digital, pero bueno, eso si queréis, cualquiera que esté interesado lo podemos, nos llaman o nos mandan un mail y comentamos más tranquilamente. Muy bien. Pues desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo. Comentar con los asistentes que todas las preguntas que han sido realizadas están recogidas y que nos pondremos en contacto con ellos de manera pormenorizada. Desde Prins les agradecemos su asistencia y esperamos que les haya resultado interesante compartir su tiempo en esta experiencia. Para cualquier duda o ampliación de información pueden ponerse en contacto con nosotros, que estaremos encantados de atenderles. Pues Juan Pablo y Rafael, muchas gracias, y si queréis añadir alguna cosa más. Pues en principio, sobre todo, darte las gracias, Juan Pablo, porque sabemos que tienes una agenda muy apretada y queríamos iniciar estos webinars de experiencias Prinex nuevos con vosotros. Así es que nada, un placer y muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos y os esperamos en la próxima experiencia. Igualmente. Gracias. Hasta luego.